¿cómo estás? Mi nombre es Claudia Juárez de Vázquez y formo parte de la región de Cuautitlán Izcalli de nuestra Iglesia de Cristo en México. Hoy, en Unidas Brillando con Dios, conoceremos un poco más acerca de cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El apóstol Juan, en su evangelio, nos enseña un poco de lo que es el ministerio de Jesús, cómo va creciendo, cómo Él va llegando a las personas y va enseñando a cada vez más, cautivándoles con sus enseñanzas. Particularmente en el capítulo 6, en el versículo 1, Juan describe cuando Jesús estaba enseñando a una gran multitud, cerca del lago de Galilea. Para ese momento ya muchos lo seguían, porque confiaban en todo lo que Él les decía, pero también porque hacía grandes milagros y señales. En ese momento, la gente que estaba escuchando, pues no tenía dónde comprar alimento para ese momento. Y Jesús se siente preocupado por ellos porque piensa, si se van, pueden desmayarse por el camino. Y entonces les pide a sus discípulos que lo ayuden a pensar en algo para alimentar a todas esas personas. La generosidad de un joven que trae en su bolsa 5 panes y 2 pescados ayudan a que él pueda alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice el Evangelio. Estos milagros hicieron que muchas personas quisieran tomar a Jesús por la fuerza y llevárselo y convertirlo en rey. Por supuesto, Jesús no quería nada de eso. Él no había venido para eso. Él usaba sus milagros para poder hacerles ver que Él era el Hijo de Dios y no para poder satisfacer todas las necesidades que ellos tenían. Pero fíjate, Jesús, al no dejar que lo tomen para hacerlo rey, se desplaza él solo para estar con su Padre. Los discípulos, cuando se dan cuenta de que él ya no está, piensan que él se ha ido a otro lugar, toman la barca y se dirigen hacia el pueblo cercano de Cafarnaúm. Al otro día, la gente que había comido con ellos al lado del lago de Galilea los busca y al darse cuenta que tampoco están ahí, también toman las barcas y se van al otro lado del lago, hacia Cafarnaúm. Cuando ellos llegan ahí y se dan cuenta que Jesús y sus discípulos ya están en ese lugar, lo primero que hacen es preguntarles en el versículo 25 del capítulo 6 de Juan: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús, de manera inmediata, no respondió la pregunta que le hacían de cómo es que él había llegado a ese lugar, aun cuando había llegado de manera milagrosa, caminando sobre el agua y calmando la tormenta para aún salvar a sus discípulos. Ellos no lo sabían. Sin embargo, cuando Jesús les contesta, Él responde en base a lo que en realidad había en sus corazones. Una motivación porque habían comido. Los estudiosos dicen que al ver que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se piensa que eran cerca de 15,000 personas las que habían sido alimentadas en ese momento. Estos hombres querían conocer un poco más y más adelante, en el versículo 28 les dicen: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesús les responde: esta es la obra de Dios, que crean en aquel al que Él envió. Estos hombres lo que querían era que se les dijera como el ABC de las cosas que tenían que hacer para agradar a Dios. En aquel tiempo el pueblo estaba acostumbrado a leyes y normas específicas para cumplir con lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, y solo así sentían que estaban cumpliendo con Dios. Pero Jesús les dice algo importante: crean en mí. Quería Jesús que lo conocieran a Él y no que solamente cumplieran determinadas cosas. Pero fíjate, estos hombres continúan haciéndole preguntas y lo primero que hacen es preguntarle: ¿qué señal harás para que nosotros te creamos? Acababan de comer muchísimas personas y ya se les había olvidado. Jesús había hecho muchos milagros y Él les responde que Él es el pan que da vida. Y es ahí donde repite las palabras que dan sentido a este devocional. En el versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá
a tener sed. Jesús conocía sus necesidades. Él sabía que alimentarse era una parte esencial, pero alimentarse espiritualmente era lo más importante. Y él quería hacérselos ver. Sin embargo, estos hombres seguían haciendo preguntas y en algunos momentos hasta llegaron a murmurar que quién se creía él para estar diciendo esas cosas. Pero fíjate, algo que me encanta de Jesús siempre, en el versículo 37 les dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. ¿Alguna vez te has sentido rechazada? ¿Has sentido esa sensación de que alguien no te acepta? No es un sentimiento cómodo de manejar. Sin embargo, Jesús dice que no nos rechaza. Él dice que nos acepta tal como somos. No importa cuántas veces hemos pecado. Tampoco importa cuántas veces hemos intentado cambiar y no lo hemos conseguido. Lo único que Él quiere que nosotras entendamos es que cada vez que sintamos esa hambre espiritual, podamos venir a Él, podamos aprender de lo que Él amaba. Ya decíamos, los milagros que Él hacía no eran para poder atraer a las multitudes, sino para hacerles ver que Él era el Hijo de Dios, para que ellos pudieran entender que las 60 profecías mesiánicas que hablaban de Él en el Antiguo Testamento se cumplían en ese momento en la persona de Jesús. Él quiere, como quería en aquel entonces, que nosotros encontráramos satisfacción en sus enseñanzas y no en nada más. Si nosotras logramos vivir las cosas que Él nos enseña de manera intensa, de manera completa, nosotras vamos a encontrar satisfacción en Él. Muchas gracias.